Listo, doctora, empezamos. Ya prendo video. Sí, 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 ya estamos grabando. Muy, muy Muy bien. bien. Hola, buenas tardes. A nombre de Comedor El Tres Huastecas de DEAPAC, en el cual le damos inicio a este ciclo de conferencias. ¿Sí? El día de hoy vamos a presentar el tema Ley Olimpia, impartido por la doctora Ariadna Itzel Sánchez Hernández. ¿Sí? Es un evento totalmente gratuito del 3 de marzo. Damos inicio el día de hoy, 3 de marzo al 8 del mismo mes. La doctora Ariadna Itzel Sánchez ha sido servidor público por varios años, ha sido también catedrática de varias instituciones educativas. Hoy en día es presidenta de la Barra Interamericana de Abogados, ¿sí? Y doctora, iniciamos con su tema, por favor. Le dejo Claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Sí, y con el gusto de poder compartir con ustedes un poco de un tema relevante y actual, como lo es la denominada Ley Olimpia. Considero que lo principal para aterrizar lo que es ya el tema, tendríamos que saber la reforma judicial. Así que vamos a comenzar con esa parte. Esta reforma tuvo lugar el día 15 de marzo del año 2021, que fue mediante una adición al Código Penal del Estado de Hidalgo. El Código Penal del Estado de Hidalgo es importante comentarles que anteriormente tipificaba el abuso sexual en el artículo 183 y después el 183 bis como una parte en cuanto a equiparado decía la misma pena se va a imponer a quien sin consentimiento difunda, comparta por cualquier medio videos y cuestiones de carácter íntimo. Sin embargo, derivado de la denominada ley Olimpia, que el tipo penal específico se llama violación a la intimidad sexual. Este tipo penal está tipificado después de esta reforma que les comento en el artículo 183 bis, igualmente, de nuestro ordenamiento penal del Estado. Vamos a partir de la estructura medular de este delito, en donde nos dice que se comete el delito de violación a la intimidad sexual cuando alguien sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo produzca, difunda, distribuya, comparta a través de cualquier medio, conversaciones, imágenes, audios, videos de carácter, bueno, la legislación tal cual dice, sexual, erótico o pornográfico. Van a imponer una pena de prisión de 3 a 6 años y también van a imponer una multa de 200 a 500 días por concepto de esta sanción. También esta misma pena nos dice que se va a imponer a quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos sin el consentimiento de la persona a la cual están grabando, a la cual están difundiendo. Nos habla de una querella cuando fuera mayor de edad y también la representatividad, si fuera menor de edad o incapaz de conocer el alcance, ¿no? De este delito. Así que entonces tenemos que del 183 bis nos adicionan toda esta relatoría mucho más específica en esta reforma para poder llegar al punto de lo que se denominó la ley Olimpia, que como todos, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito de la historia, por lo pronto platicamos, empezamos con el tema legal. Colega, si estás de acuerdo. Sí, sí, me parece muy bien. Suena Bien, interesante el tema. continuamos. Gracias. Continuamos. Se adicionó el artículo 183 ter. Este artículo nos hace un equiparable al 183 bis que se adicionó.
porque nos dice que la misma pena va a ser a quien los distribuya o publique de manera apócrifa, alterada o simulada. Estos son pues cuestiones de edición, que ahorita con esto también de la inteligencia artificial estamos muy expuestos a estas cuestiones. Igualmente se adicionó el artículo 183 cuater, el cual nos habla de que la misma punibilidad se va a aumentar. Entonces aquí ya tenemos una pena mayor cuando se ha cometido por cónyuge, concubinario, concubina o cualquier persona con que la víctima tenga alguna relación de confianza sentimental, afectiva, etcétera. También se va a aumentar la pena, no, la ley nos dice hasta una mitad más, cuando se trate de un servidor público o como comentábamos en el anterior, independientemente de la perseguibilidad por querella, también es cuando una persona sea inimputable. Esto es que no pueda comprender el significado del hecho o que sea mayor de edad. Otra agravante para la cuestión de la violación a la intimidad sexual también es cuando se obtenga un beneficio, un lucro, ¿sí? Cuando se haga con fines de lucro esta divulgación de material íntimo. También nos habla de que aquí está muy interesante la parte del legislador, cuando también trata de cubrir lo que es el perjuicio, ¿no? Que se le hace el daño que se le hace a la víctima en este tipo de delitos, por lo cual también cubre la parte de que si a consecuencia de estos actos o de los efectos, del impacto que le cause a la víctima, este tipo de que hayan distribuido, difundido, divulgado su intimidad, atente contra su vida o su salud, porque pues como sabemos, hay muchos jovencitos, sobre todo jóvenes, que por el tema de verse expuestos en redes y todo este tema que tenemos ahorita tan en boga con la cuestión mediática, atentan contra su vida o con su salud. Entonces, también el legislador lo previene como un aumento de punibilidad. Asimismo, en cuanto al otro agravante, nos lo manejan en el artículo 184 del Código Penal del Estado de Hidalgo, en donde nos refieren que va a haber un aumento hasta la mitad de la pena, ¿sí? Cuando se cometiera con violencia. Así que ya de ahí también se cubre la parte de que la víctima esté en desacuerdo y de una manera violenta se genere ya sea la edición o la fabricación, por así decirlo, del material y o cualquiera de los otros esquemas que nos previene la ley. Así que esto, como vemos, el delito está debidamente cubierto en nuestra legislación a consecuencia de hechos de los que fue víctima una chica que se llama Olimpia Coral Melo Cruz. Esta joven, originaria de Huauchinango, Puebla, en el año 2014 empezó una lucha para que se le escucharan sus derechos toda vez que difundieron material de carácter íntimo a algún, bueno, su pareja, su entonces pareja, y entonces las autoridades no le hacían caso y se difundió por todo internet un video íntimo que ella no autorizó. Entonces, la revictimización que sufrió al acudir con diferentes autoridades para tratar de tener acceso a la justicia y darse cuenta que había una nula garantía de este tipo penal en específico, para poder acceder a una justicia, como le denominamos ahora, online, pues el crecimiento, ¿no? De estos usuarios, bueno, de los usuarios en Internet y del material en Internet, pues todos sabemos que ha ido en incremento. Así que ella empezó su lucha en ese año. Eh, entonces fue la base, por eso la ley, este tipo penal, se le conoce comúnmente como Ley Olimpia. Tenemos algunos documentos internacionales para que tienen como
el sustento de este tipo de invasión, por así decirlo, a la intimidad. Hay un informe eh, expedido por la Comisión de Naciones Unidas para la banda ancha, que pertenece a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se llama Combatir la violencia en línea contra las mujeres y las niñas. De manera internacional, esta es la parte que sentó el precedente, toda vez que, como sabemos, la ONU tiene diversas comisiones en donde atienden puntos específicos. En este caso, se trató de la cuestión de telecomunicaciones en una parte por regular esto. También tenemos que la UNESCO en el año 2015 empezó a llamar la atención también, evidenciando el tipo de violencia cibernética que padecen, sobre todo mujeres y niñas, ya que tiene problemas, ya que genera problemas, ¿no? En la psique, en la estabilidad mental, emocional de las víctimas, y empezó también a generar, eh, pues ya material y todas estas cuestiones para podernos sustentar, por así decirlo, de alguna manera, este tipo de ilícitos que pues no son privativos de México. A nivel internacional y más en otros países se dan, aunque el impacto moral, por así decirlo, en México, pues es más evidente por pues las cuestiones sociales, la integración familiar, todo lo que tenemos aquí en nuestro país. Entonces, eh, como las técnicas y las tecnologías de la información están siendo utilizadas en perjuicio de las mujeres y de las niñas, es por lo que se tuvo que, yo digo se tuvo porque no estaba tipificado como tal. Sí lo enunciaba el tipo penal de abuso sexual, sin embargo, no con tal detalle, que en dado caso es una cuestión cibernética y que quienes saben más de esto, pues sabemos que se difunde, se difunde, se difunde y no hay manera de lo que se suba a la red, dicen que ahí se queda, que no hay manera de erradicarlo. Entonces, pues sí, generalmente les genera un daño grave porque no deja de circular ese material. Y si no fue autorizado, pues entonces es la parte donde la ley y donde las instituciones, procuración, impartición de justicia, tienen que velar por estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, la ley Olimpia tuvo como origen esta parte que les digo, con Olimpia Coral, Melo Cruz. Ahora, viéndolo desde el punto de vista legislativo, tenemos algunas otras legislaciones que apoyan esta iniciativa y ahora reforma y o tipo penal. Tenemos que hubo también reformas en este sentido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. También hubo reformas en el Código Penal Federal. Hubo reformas en cuanto a las leyes orgánicas de las procuradurías. Entonces, ahorita, en la actualidad, pues prácticamente todos los estados de la República ya tienen contemplada este tipo de violencia, porque es un tipo de violencia, justo porque es la invasión a la intimidad. Así que lo que se pretende con todas estas reformas y con las leyes que comento, con las reformas a las leyes orgánicas de las procuradurías, etcétera, pues es justamente reconocer que en las redes sociales también opera violencia sin consentimiento. Es muy importante esa parte, porque una cosa es la difusión de material de determinado tipo, pues obviamente con la autorización. Otra cosa sería el plagio, o bueno, ya iríamos a otro tema. Sin embargo, cuando son difundidos en plataformas digitales sin consentimiento, pues ya estamos ante el panorama de que se vulnera la privacidad y la intimidad sexual, sobre todo de las mujeres y las niñas. Esto va encaminado y justamente a propósito del ciclo de conferencias del abogado,
enfocado a las mujeres y las niñas por la cuestión del 8 de marzo que se aproxima. También tenemos que el consentimiento de la víctima, como les comento, es un elemento medular, toda vez que la exposición, la difusión, la transmisión, la comercialización, todas estas cuestiones de este tipo de materiales no tenían ninguna punibilidad y realmente genera daños en las víctimas, el repudio social, independientemente de los temas psicológicos y emocionales que les comento, pues también tiene un tema social importante. Sin embargo, ya lo tenemos tipificado y ya podemos ejercitar nuestro derecho a querellarnos por este delito, que es sumamente importante ya contar con el tipo penal, porque tenemos, bueno, sabemos perfectamente que tenemos que estar en la estructura de la tipicidad para poder encuadrar la conducta al tipo penal. Entonces, eso nos faltaba en cuanto a nuestra legislación de mucha relevancia, porque la cuestión de privacidad se debe de privilegiar como uno de los derechos humanos fundamentales. También tenemos que también esto protege eh, bueno, considera sanciones y protege contra actos, por ejemplo, de apología, de edición, de simulación, ¿sí? Porque ahorita ya está muy de moda editar y digo, quienes son expertos en la materia y sin serlo, pues sabemos que pueden hacer ediciones y cuestiones mm, falsas apológicas, apócrifas de hechos. Así que considero bastante bien que se haya adicionado a nuestra legislación esta parte, ya que también tenemos que no eran acreedores a la violencia digital, no tenía ninguna pena. Y genera daño social, daño emocional, daño familiar, incluso hubo pues problemas importantes en las familias por estas cuestiones, ¿no? Que les compartían a la familia, a las mamás, a los hermanos, ¿no? Muy bochornoso, muy deleznable. Vamos a estar muy enfocados en que esto se orienta hacia la mujer. No con esto considero yo que sería el varón no susceptible, a lo mejor de que reproduzcan material y que él no lo autorice. Sin embargo, vamos a retrotraernos en lo que estábamos diciendo en relación a que esto va enfocado a la protección de mujeres y niñas. Si ya queremos irnos más allá, estereotipos de masculinidad, de que los varones no pierden nada, digo, eso ya lo podemos dejar en el aire. Este enfoque es principalmente en la intimidad femenina, como lo comentamos casi a la letra, como nos dice nuestra legislación. Así que esto se trata también para evitar cuestiones de rechazo, de discriminación y de todo este tipo de cosas, pero yo considero que los hombres también pueden ser susceptibles, ¿no? De no autorizar una difusión y que eventualmente pues les impacte, ¿no? Aunque sabemos que en la sociedad mexicana tiene menos impacto este tipo de cuestiones que no sea con la mujer, que sí, la verdad es que pues se tiene más que perder, por así decirlo. Entonces, ahorita con estas reformas ya las autoridades ya tienen la posibilidad incluso de ordenar medidas de protección, ¿sí? Y ordenar medidas en cuanto a las plataformas digitales, a las cuentas del difusor. Es importante también saber que atrás de esto tiene que haber una investigación cibernética por parte de la policía en ese rubro muy importante, muy específica. Y debemos de considerar también que es muy complicado
justamente esa parte de acreditar que no tenía la autorización, independientemente a lo mejor que lleguen al IP de la computadora, no sé, que podamos estar en la certeza de que sí fue determinada persona quien lo difundió. Es poco probable muchas veces el acreditar esto, si no es a lo mejor ya con que la víctima presente, ahorita ya la ley nos permite aportar medios digitales, electrónicos, como medios de prueba, datos de prueba, dependiendo del proceso en el estatus que se encuentre penal. Sin embargo, es complicada la acreditación de este ilícito. Es importante mencionarlo por el tema tecnológico, por el tema de la investigación y también porque hay otro término muy provechoso para el activo de estos delitos que nos habla de que hay que diferenciar lo que es el sexting de lo que es la violencia. El sexting es justamente compartir la información, pero de manera con el consentimiento de la víctima. Entonces, muchas veces los activos de este delito dicen, pues no, ella quiso, incluso ella me lo mandó. Entonces, esa fina línea entre el consentimiento y ya sabemos, eh, abogados, cómo podemos, cómo tenemos que acreditar los elementos del delito para no incurrir en un elemento negativo que sería un excluyente del delito en este caso. Esa es una manera en donde los activos de este ilícito están tratando de evadir su responsabilidad, manifestando que sí hubo a lo mejor un consentimiento, una voluntad, incluso sin ningún problema. Sin embargo, pues bueno, tenemos derecho a denunciarlo, a querellarnos, porque es muy complicado ver cómo familias incluso se han deshecho, cómo jóvenes se han pues hasta refugiado en drogas y cuestiones así por, por el estrés que les genera que están en las redes y mira y te comparto, te difundo. Es muy delicado. La verdad es que es muy delicado. Yo considero que debemos de tener el criterio para, para limitar nuestra privacidad, para respetar el derecho a la privacidad del otro, conocer a nuestros amigos, a nuestra pareja y respetar esa parte de la privacidad. Porque en todos lados ya hay un teléfono que puede evidenciar pues lo que sea. Así que tendríamos que empezar por una cuestión social en cuanto a nuestra privacidad propia, obvio, y la del con quien estoy, ¿sí? Confiar en esa persona y eventualmente la prevención, como en cualquier delito, pues no grabarse, ¿no? Aunque ya está legislado que tiene una sanción la difusión de material no autorizado. Sin embargo, tenemos estadísticas importantes, por ejemplo, de que 18 de cada 100 mujeres, de acuerdo al INEGI, nos dice que han sido víctimas de alguna agresión cibernética. No específicamente esta, pero pueden ser hasta ofensas, pueden ser amenazas, difamaciones, que bueno, ya no existe el tipo penal, imputación de hechos falsos ahora, por las redes, porque es muy fácil ahora calumniar, que incluso, bueno, también ya se abrogó esta figura, pero para llamarlo de alguna manera que todos comprendamos, a un tercero, siendo que pues a lo mejor ni siquiera cometió pues, los actos que le imputen y que difundan tan fácilmente en las redes. Tenemos también que el 25% de las mujeres en México ha sufrido algún tipo de violencia digital, cualquiera. 9.4 millones, si no me recuerdo, de mujeres han sufrido también lo que es violencia digital, que una cosa son las agresiones virtuales que les comentaba ahorita del porcentaje,
y esto ya se enfoca a violencia. Entonces, pues es un número considerable de mujeres. 9.4 millones de mujeres mexicanas han sufrido la violencia. También tenemos que el rango de las edades de las mujeres que sufren este tipo de violencia fluctúa entre los 12 y los 29 años. Esto es que en ese rango de edad son más susceptibles de padecer este tipo de violencia, de este tipo de agresiones cibernéticas. También tenemos que, en cuanto a estadísticas, hemos de comentar que el 25% de los agresores son parejas de las víctimas. No estamos hablando de una cuestión ocasional. Tenían una relación o tuvieron una relación sentimental allegada. No sabemos si decir formal, pero cercana sí, de confianza sí, emocional sí, sentimental sí, y el 25% fueron violentadas en su privacidad con este delito. Eh, en este delito hemos de regresar a lo que platicábamos hace ratito, en el sentido de que más del 55% de los agresores fueron identificados como hombres. Es decir, las mujeres tienden a violentarse entre ellas, pero la violencia mayor que genera la mujer en este tipo de ilícitos es por un varón. Entonces también es información importante, porque los varones tendrían que eventualmente tener más precaución, más educación, más respeto hacia lo que fue una relación, igualmente las mujeres. Pero bueno, estamos enfocados en este parámetro de este tipo penal que nos protege en mayor medida a las mujeres. También tenemos, aparte de incluso las intentos de suicidio que han existido e incluso suicidios por cuestiones de esta naturaleza, a las víctimas les genera emocional y psicológicamente enojo, frustración, desconfianza, inseguridad, miedo e incluso frustración en contra del género masculino, lo cual es, pues, pues es bastante lamentable porque pues obviamente no todos los caballeros son iguales. Así que de ahí tenemos que partir para generar una denuncia también, es decir, querellarnos, ya vimos que es perseguible por querella, entonces lo que podemos y debemos hacer es acudir ante las autoridades a levantar la correspondiente, a dar inicio a la correspondiente carpeta de investigación, porque solamente se denuncia el 8.6% de este tipo de violencia, de este tipo de invasión a la intimidad. Así que este silencio, esta impunidad, no es por cuestión de las autoridades, sino porque las víctimas no denuncian. Y también ahí es importante otro punto en cuanto al qué dirán, por así decirlo. Sí, dirán, no es que voy a ir y voy a platicar y voy a decir y luego, pues, ¿qué van a decir? La verdad es que muchas veces la pena las limita, entonces omiten iniciar su correspondiente carpeta de investigación. Tenemos que, en cuanto a la tecnología, ahorita aproximadamente unos 40 millones de personas cuentan en México con un teléfono de los llamados inteligentes, smartphone, etcétera. Y el promedio que lo utilizan, por así el promedio de tiempo que pasan frente a la pantalla del teléfono es de aproximadamente en un estándar de 3 horas y media al día. Entonces, estamos en una es una interacción masiva de personas en donde todas estas personas, en cuanto a lo que se difunde, pues genera una cadena interminable y que al final, pues sabemos
que, que, que afecta a la reputación, la integridad, la dignidad de las víctimas en este tipo de delitos. Así que vamos a utilizar, yo agradezco el espacio, abogado. Estoy muy contenta de poder aportar una parte de información de esto que podríamos irnos a mucho tiempo. Em, Sin embargo, considero que tendríamos que partir del respeto, de la cuestión social, pero también estar informados que tenemos ya derecho a acudir ante las autoridades correspondientes a querellarnos por este delito, porque tenemos el derecho y la obligación de hacerlo, porque si no, no se pueden sancionar los delitos, obviamente que no son denunciados. Así que yo conmino a quien padezca lamentablemente este tipo de cuestiones, así como cualquier otro tipo de violencia. La violencia no está permitida en ninguna de sus modalidades, con, contra ninguna persona, ya sea hombre o mujer, no hablemos de cuestiones ahorita de género. La violencia no debe de prevalecer. Debemos de tratar de trabajar como sociedad civilizada, organizada y sobre todo en este enfoque de este tema, respetando nuestra privacidad. Los invito a que podamos hacer ese ejercicio y quienes sean, insisto, lamentablemente víctimas, que acudan a querellarse ante las autoridades competentes, quienes tendrán la sensibilidad de recibir sus querellas, de escucharlas, y si no, pues bueno, saben que pueden contar con, a lo mejor con la asesoría de un abogado para que pueda acompañarlos en una asesoría jurídica cabal, puntual, porque sí, definitivamente este tipo de delitos no se deben permitir y no deben pasarse por alto porque generan graves consecuencias en la sociedad, como lo venimos platicando. Entonces, agradezco mucho el espacio, colega. No sé si tengas alguna inquietud o cuál sea tu logística. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted por presentarnos este tema. Yo creo que muy importante, ¿no? Sinceramente, creo que muchas veces son pocas las personas que conocen de este tema, ¿no? En lo personal, pues podría decir que yo sí desconocía totalmente del tema. Me impresionó muchísimo de que nació a partir de una persona, ¿no? Que no se, que, no- que nunca se rindió, que nunca se dio por vencida y dijo, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque tengo ese derecho, ¿no? A la intimidad, ¿no? Claro, Yo creo que mucha gente vive también muchas veces con ese miedo, ¿no? De no saber, qué puede pasar cuando está con una pareja y llegan a tener una ruptura, ¿no? Muchas ujú, veces, pues sí, ¿no? Hay quienes llegan a grabar ciertos, videos y cuando se llegan a separar, pues luego llegan a decir, oye, y no habrá algún problema aquí después de que, no sé, por venganza o algo así se quiera desquitar, ¿no? Muchas veces uno sí, vive asustado, ¿no? O asustada en ese sentido, ¿no? Porque no sabemos qué uso le va a dar la otra persona, ¿no? Porque en su momento quizá todo bonito, todo bien, pero después de una ruptura, ¿qué pasa? ¿No? Viene que la venganza y el desquite, ¿no? Entonces muchas veces creo claro, que es importante conocer de estos temas, principalmente para las mujeres. Y tengo aquí algunas preguntas. Eh, claro. en un término muy simple, bueno, sí, la primera pregunta, en un término muy simple, ¿a quién debería de acercarse una mujer cuando tiene este tipo de conflictos o este tipo de problemas? Claro, la autoridad competente es el agente del Ministerio Público. Cualquiera de las agencias del Ministerio Público, aquí en Pachuca, tenemos que está Sector Central, tenemos La Providencia, tenemos Gómez Pérez y donde están las instalaciones de la Policía Municipal. En cualquiera de estas agencias del Ministerio Público los podrán orientar y o recibir su correspondiente querella. Es la autoridad competente porque pues sabemos que una carpeta de investigación se inicia ante el representante social, que en este caso, bueno, es el agente del Ministerio Público. Excelente, muy bien. Tengo otras tres preguntas. ¿A ¿Sí? qué edad aplica esta ley? Esta ley
para los menores de edad, la legislación nos dice que cuando es menor de edad hay un agravante, nos va a imponer una mitad más de la sanción, de los 3 a los 6 años que comentábamos. Es agravante, sin embargo, aplica en cuanto a una mayoría de edad por querella y o, como nos dice el artículo ter, es un agravante cuando la persona es menor de edad y o no tiene la capacidad para comprender el hecho. Así que no es aplicable que digas, pues solamente mayores de 25 años, no. A partir de la mayoría de edad como víctima y si no con representación en menores de edad. Mm. El agresor obviamente que sea imputable mayor de edad, porque también, bueno, ya tendríamos otra aplicabilidad de leyes si fuera menor de edad el activo del Ah, delito. muy bien, sí, claro, es correcto, sí. Y bueno, ¿qué pasa? Hace rato mencioné un punto muy importante. ¿Qué pasa cuando hay una edición? Bueno, es una pregunta mía, ¿verdad? Una pregunta personal, porque me ha tocado escuchar, ¿no? Que hay aplicaciones donde suelen solicitar préstamos y cosas así, ¿no? Y después empiezan a hacer ediciones de fotografía y empiezan a amenazar a la gente, ¿no? De, oye, es que te voy a subir esta foto, ¿no? Y digo, conozco a una persona, ¿no? Que pasó por esta situación, ¿no? Que le estaban, pues amenazando, ¿no? De que, oye, si no pagas, lo que te estamos pidiendo, ¿no? Y eran, cantidades, pues, enormes, ¿no? O sea, lo que pedían. Entonces le decía, vamos a subir estas fotografías, ¿no? O sea, donde se veía ahí Ujú. ¿cómo se podría decir? Pues en Sí, en- hasta con la familia subían al deudor, ¿no? exactamente, sí, 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 ¿qué pasa cuando hay una edición de este tipo? Bueno, es que veo que son dos preguntas. Una cuestión es la edición y lo que tú me dices en cuanto a estas financieras o cajas de ahorro, etcétera, que difunden, pues ya están metiéndose en temas de identidad. No aplica tanto a este tema que estamos ahorita tocando, que es invasión a la intimidad. Y serían dos temas diferentes porque si es edición en cuanto a lo mejor poner tu cara en un cuerpo ajeno para difundir, también está penalizado, también está tipificado. Por eso nos dice la ley, al que difunda, publique y edite, entonces también se puede imponer una pena. Es decir, la víctima tiene que estar segura que ese material lo tenía determinada persona y esa persona hizo o la fotografía, la edición, etcétera. Ah, Pero eso y lo de las cajas de ahorro, fíjate que está bien interesante y también pocos usuarios denuncian. exactamente, Y entonces ahí ya es pues ya es una desacreditación social, por así decirlo, sí, pero no lo podemos encuadrar en este tipo de invasión a la intimidad porque nos están tocando un tópico sexual. Ya estaríamos hablando de otro ilícito, dependiendo también los mensajes que tengan con esa difusión de imágenes, si aparte de la cuestión de personal, a lo mejor entramos en otro tema de amenazas, de extorsión, ¿sí? O sea, como que ya podríamos ya diferenciar de tipos penales. En este caso, pues es dirigido a la cuestión íntima. muy bien. Y bueno, tengo acá otra pregunta. Este, si hubo una relación sentimental y después de una ruptura, o sea, ¿cuánto tiempo puede pasar? Y no sé, por ejemplo, tienen 5 años que se separaron, ¿no? Y hoy hace 5 años y publico, no sé, un video, ¿todavía lo contempla la ley? O sea, no tiene como que un periodo de que caduque o se empieza a contar a partir de que sea publicado el material. Bueno, la prescripción de la acción penal, de que tú puedas ejercitar tu derecho a querellarte, acordémonos que el Código Nacional nos contempla dos momentos, un año a partir de que sucedió el delito o 3 años a partir de que tienes conocimiento del delito. Entonces, sí es importante que lo hagan pronto. Sí, a lo mejor no esperarse a que se viralice más. Digo, al final ya sabemos que se va a viralizar. Sí. Es importante también que sepan los usuarios que el hecho de denunciar no por arte de magia a la Procuraduría del Estado va a mandar borrar todo, no. O sea, solamente vamos a buscar una punibilidad hacia el culpable.
¿sí? Esa es la prescripción para poder ejercitar tu derecho a denunciar. Excelente, muy bien. Y una última pregunta que se tiene. Y cuando es una relación entre el mismo sexo. Esta va enfocada a mujeres, Ajá, y por así que si ejemplo, me lo dices en ese sentido, tal vez pareja de mujeres, sí, tal vez, porque no nos dice que en una pareja de varones, porque no tenemos la figura jurídica de la mujer, ¿ves? sí, Este delito, el delito de bueno, la cuestión de la violencia vicaria, también enfocada a las mujeres, el feminicidio. La mujer tiene sus tipos penales, sus estructuras penales muy definidas, así que interesante tu pregunta, pero no cabría en este caso. A lo mejor podría ser cualquier otro delito, pero invasión a la intimidad entre varones, lamentablemente no. entiendo, muy bien. Sí, es un tema bastante importante. Creo que, como lo mencionaba, ¿no? Nos podríamos llevar aquí muchísimo tiempo platicando sobre el mismo, porque creo que tiene muchos subtemas, ¿no? Que hay que entender, ¿no? Le comento, yo en lo personal, pues no tenía mucho conocimiento del tema y ahorita que le empezó a platicar dije, wow, o sea, qué importante es este tema, ¿no? Qué tan importante es el realmente conocerlo hoy en día, ¿no? Entonces, Claro, y caminarlo también a la violencia en contra del género masculino, ¿por qué no? También pueden ser víctimas, sí, pero sí, como te digo, se estereotipa más a las mujeres, se enfoca y se direcciona hacia la protección a las mujeres y niñas. muy bien. Entonces, vamos a dar por cerrada la sesión. Gracias ¿Sí? por presentarnos su tema. El día de, bueno, este ciclo de conferencias se aperturó, se organizó por parte de tres empresas. Dos de ellas ahorita no pudieron estar aquí con nosotros por temas tecnológicos, como se pudiera decir, no hay unos temas con la computadora, pero yo espero que en la siguiente sesión ya puedan estar para que puedan presentar su empresa, ¿verdad? Y antes de empezar con la presentación de las empresas, doctora, me gustaría que nos platicara un poquito de su trayectoria, perdón, profesional y de si pertenece a algún tipo de organización, si tiene algún despacho particular, redes sociales, quizá donde la podemos contactar por si tenemos algún tipo de problema de esta índole, ¿verdad? Claro que sí, colega. Sí, pues bueno, me he desempeñado, soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, Inicié trabajando en Defensoría de Oficio, estuve adscrita a juzgados civiles, familiares, penales, amparos. Una buena parte de mi formación fue en Defensoría de Oficio. También trabajé en la Procuraduría, trabajé en el Centro Estatal de Control de Confianza, trabajé para iniciativas, bueno, para algunas empresas privadas como apoderada legal. He sido apoderada legal de varias empresas hasta que ahorita ya por mi cuenta tengo mi despacho jurídico en Facebook, me encuentran con mi nombre completo, no quito ni pongo ni me pongo apodos tal cual y claro, si tienen algún problema, alguna duda, alguna inquietud de tipo jurídico, con todo gusto. Tengo el privilegio de ser presidente de la Barra Interamericana de Abogados desde el 24 de octubre del año pasado. Estoy muy satisfecha, muy orgullosa con el trabajo que estamos haciendo. El abogado muy importante, Fede, licenciado Federico, parte importante de este equipo. Estamos haciendo una fraternidad muy bonita. También, si me permites, invitaría a quienes sean licenciados en Derecho, estudiantes de Derecho, también a que conozcan un poquito de la barra interamericana que recién estamos creamos aquí en el estado de Hidalgo. Entonces, en redes nos encuentran en Facebook en específico como Barra Interamericana de Abogados. Es un perfil profesional, una página, y también tenemos bueno, esta es página y como un perfil
público. También está capítulo Hidalgo de la Barra Interamericana de Abogados. Nuestra asociación justamente está direccionada al aprendizaje, a la capacitación, a la constante actualización del jurista mexicano para posicionarnos como tales en el ámbito incluso internacional, ya que la barra interamericana, cuyo origen es en la Ciudad de México hace 22 años, tiene alianzas con 17 países de Latinoamérica, con Francia, con Italia, con España. Entonces, el intercambio cultural incluso es muy interesante y tenemos pioneros en la barra de la talla de Cipriano Gómez Lara, del doctor Ignacio Burgoa. Es un proyecto muy interesante, muy enriquecedor. Eh, los invito a que puedan, por conducto del abogado, si necesitan información o bien a través de nuestras redes, pero bueno, sobre todo los invito a que denuncien, a que podamos generar un Estado de Derecho enfocado a la procuración e impartición de justicia, que es el eje rector pues, de nuestro trabajo como abogados, lo que pretendemos y buscamos día a día, ¿no? Sí, es correcto. Pues muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su presentación. Este, de esa forma nosotros sabemos pues la calidad de ponentes que tenemos, ¿no? En cada una de estas sesiones que vamos estar presentando. Eh, y muy importante, ¿no? También dejar abierta la invitación, como lo decía, a los abogados que quizá también no conozcan del tema, porque pues muchas veces unos nos especializamos más en temas, no sé, financieros, ¿no? Corporativos. Hay quienes nada más en el ramo familiar, ¿no? O mercantil, ¿no? Nada de tipo penal. Entonces, para aquellos que quizás estén, o estén interesados, en capacitarse en la cuestión penal, pues que se acerquen, ¿no? A la barra interamericana de abogados. Vamos a dejar grabada esta sesión. Se está transmitiendo en vivo, perdón, quedará grabado. Vamos a etiquetar a la barra interamericana de abogados para que si tienen alguna ¿Ok? duda, si quieren acercarse, pues lo puedan hacer a través de ese conducto, ¿no? A través de Facebook, ¿no? Hoy en día las Perfecto. redes sociales pues nos dan esa oportunidad, ¿no? De estar más cerca de diversas instituciones, tanto públicas como privadas, ¿sí? Y bueno, Exacto. también quiero agradecer a nombre de Comedor El Tres Huastecas, Asociación Civil, El Tres Huastecas Asociación Civil, pues el haber podido concluir de manera exitosa esta sesión, el agradecerle a usted, doctora, por compartirnos este conocimiento tan importante hoy en día. Y bueno, presentamos también a lo que viene siendo Comedor El Tres Huastecas. El Tres Huastecas nació en el 2023. Eh, Nos constituimos legalmente en abril del 2023, para ser exactos. Y bueno, nació con la idea de llevar alimentos a los jóvenes, jóvenes estudiantes, principalmente de la Huasteca. Y bueno, esto pues debido a que yo me encontraba estudiando en Pachuca, ¿no? Entonces como yo soy de la Huasteca, entonces fue donde como, no sé, hoy en día podría decir que es mi propósito de vida, ¿sí? Pues claro, aprovechando también ya el proyecto y en base a varias experiencias que empecé a tener, ¿no? Tanto en vida profesional, como académico, pues también dije, bueno, ¿por qué únicamente llevar alimentos si los jóvenes también necesitan de un apoyo en tema educativo, ¿no? Y en tema profesional principalmente, ¿no? En temas de emprendimiento, porque nuestro fuerte o el fuerte del Tres Huastecas, pues es de, ser ese acompañante para el emprendedor. ¿Sí? Que el emprendedor no se sienta solo, que el emprendedor tenga alguien que lo pueda guiar, ¿no? Y que sean personas realmente profesionistas. Queremos ser ese conducto, queremos ser ese apoyo, ¿no? Para todos los jóvenes, porque pues hoy en día sabemos que es muy difícil que encontrar un mentor, ¿no? Salimos de la carrera y, híjole, ¿y ahora a qué me dedico, ¿no? O sea, y muchas veces no nos queda de otra más que irnos a trabajar a una tienda, no sé, algo no relacionado a nuestra profesión, a lo que realmente estudiamos, ¿no? Entonces el Tres Huastecas, eso es lo que hoy en día está fomentando. Y bueno.
Durante esta semana vamos a seguir teniendo más sesiones, vamos a seguir conociendo a más ponentes muy profesionales también, pues de un nivel muy alto, ¿no? Que pertenecen a una organización muy bonita, ¿no? Que es la Barra Interamericana de Abogados. Y doctora, nuevamente muchas gracias. No sé si quiera añadir algo más. De mi parte es todo. Muchas gracias, colega. Pues felicitarte por esa interesa, porque efectivamente necesitamos apoyarnos como sociedad, como comercio local, como empresarios, como profesionistas. Esas alianzas, ese apoyo, esa aportación y ese entusiasmo es el que nos distingue. Te felicito por este ciclo de conferencias, encantada de poder participar. Espero haber podido siquiera compartir un poquito de lo extenso que es este tema, pero sobre todo te agradezco la invitación y pues bueno, aquí disponible y al pendiente también de quienes se quieran unir al proyecto y a tu proyecto y a todos los proyectos, porque pues dicen que las oportunidades son de quienes las aprovechan. Entonces te felicito y enhorabuena. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, pues nos despedimos. Hasta Excelente. luego. Igualmente, gracias.